Bienvenidos a todos y a todas en una ocasión más aquí en su podcast Faro Teológico, podcast de la radio ULS en coordinación con la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Me encuentro con el coordinador de la licenciatura en Teología, el licenciado Omar Flores, máster en Estudios Bíblicos. En esta mañana vamos a hablar acerca de otro tema interesante. Les invitamos de que escuchen también los otros podcasts que ya están hechos. Como les digo, ya es el episodio número 14. Hay otros 13 episodios atrás de este que también son muy interesantes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesús desde un enfoque socio-retórico. Así es. Buenos días, licenciado. Buenos días, Rodrigo. Un gusto, como siempre, compartir aquí con tu persona y con todos los seguidores de la radio ULS. El gusto es para nosotros, como cabina de radio ULS, tenerle aquí otra ocasión más y pues grabar este podcast que realmente está teniendo mucho éxito. Agradecemos a las personas que nos escuchan de forma en vivo, como en el canal de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña, ULS. Pueden escuchar todos los podcasts y más información de la universidad en el canal de YouTube oficial de la Universidad Luterana Salvadoreña. Licenciado, primeramente quisiera yo despejar algunas dudas con respecto a los conceptos que vamos a tratar ahora. Vamos a hablar de la muerte y la resurrección de Jesucristo, de Jesús, pero lo vamos a hacer desde un enfoque socio-retórico. ¿Puede contarnos y conceptualizarnos acerca de qué es lo socio-retórico? Sí, vaya. Quizás comenzar diciendo de que un tema como este puede ser abordado desde diferentes perspectivas. En algunos espacios eclesiales, en algunos seminarios, a veces temas como el de esta mañana, la muerte y resurrección de Jesús, se abordan más desde la teología sistemática o dogmática, en la cual, o desde la cual, muchas de estas ideas y creencias se dan por sentadas y son incuestionables. Hay otros espacios, algunos de ellos académicos, con un enfoque más crítico, donde el tema de la muerte y resurrección de Jesús se aborda desde una perspectiva meramente histórica, es decir, con los criterios de un historiador. Y el tema que nos convoca en esta mañana se ve desde una perspectiva más historicista, que si sucedió, que si no sucedió, que si es histórico, que si no es histórico. Pero hoy en día, dentro de los estudios bíblicos actuales, dentro de la exégesis bíblica actual, la tendencia que predomina a la hora de estudiar el texto bíblico y a la hora de estudiar temas como estos, sobre todo el de la resurrección de Jesús, es hacerlo más desde un enfoque socioliterario o socio-retórico. Es decir, se evitan los extremos. El extremo de la interpretación literal, tal como la dogmática a veces lo ha abordado, pero también se evita caer en el otro extremo historicista. Claro. De no pasar de preguntas como si sucedió, si no sucedió, si se hizo, digamos, alguna especie de ¿cómo te dijera? De fraude, ¿no? Claro. Que son las preguntas típicas de la modernidad, que vio estos temas desde una perspectiva meramente historicista. Hoy en día, dentro de los estudios bíblicos, a la hora de abordar estas temáticas, lo importante no es tanto si es histórico o no es histórico. Lo importante es, número uno, por qué en este caso la Biblia, el Nuevo Testamento, presenta a Jesús así, de esa manera, como resucitado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la función de eso? ¿Qué es lo que se quiso transmitir? ¿Qué es lo que se quiso comunicar? Es decir, desde una perspectiva socio-retórica, lo importante a la hora de abordar estos temas, más que la historicidad, más que el literalismo, es el análisis de los recursos, es el análisis de la mentalidad cultural detrás de las ideas y de las imágenes para llegar al significado que los textos y los autores quisieron comunicarnos, ¿no?
En este caso, este enfoque nos lleva a no analizar literalmente ni analizar, claro, de formas extremas, ¿verdad? No irse hacia los extremos, sino que realizar un análisis que tenga que ver con el contexto de la sociedad, que tenga una función significativa y que deje, por así decirlo, una enseñanza totalmente adaptable a nuestra realidad actual. Claro, porque si algo debemos de tener siempre presente es de que la Biblia es literatura. La Biblia es literatura producto de los códigos culturales de un pueblo. Claro. Entonces, a la hora de estudiarla, debemos de conocer esos códigos culturales, debemos de conocer los recursos literarios que ésta emplea para comprender la enseñanza, las lecciones y los significados que ésta busca transmitir. Claro. Y el tener claro esto, Rodrigo y Radio Escuchas, le va a ayudar a la teología y a las iglesias a no meterse en pleitos innecesarios con la ciencia y con la academia. Siempre es bastante interesante cuando se aborda la Biblia desde este tipo de enfoques, desde el enfoque socio-retórico, porque de hecho, bueno, en las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de escuchar ponencias, de escuchar foros con este tipo de enfoques, como por ejemplo enfoques relacionados con la soberanía alimentaria, relacionándolo con enseñanzas bíblicas. Es una temática totalmente de actualidad y de que en la enseñanza bíblica saben estos profesionales cómo adaptar estos libros, cómo adaptar esta literatura a significados realmente impactantes. Claro, y recordemos, ya que tú mencionas eso, que la Biblia ha sido leída y puede ser leída desde diferentes tipos de lecturas. Está, por ejemplo, la lectura devocional, que es la que predomina en las iglesias, en el culto, en la misa. Está también la lectura popular o política de la Biblia, que es la que predomina en foros o espacios como los que tú mencionabas, ¿no? Cuando los temas de la realidad, los temas de la política, los temas de la economía, se tratan de iluminar desde la perspectiva bíblica. Pero está también la lectura de la Biblia como literatura, haciendo uso de diferentes ciencias, ¿no? Entonces, el enfoque socio-retórico, que es una metodología de estudio bastante en boga, se auxilia sobre todo de dos ámbitos principales. Número uno, ciencias sociales, como la antropología, la sociología y la psicología social. Y número dos, de la literatura. Porque el análisis literario retórico del texto bíblico es clave desde este enfoque, desde esta perspectiva. Perfecto. Hoy es 21 de marzo, a puertas ya casi del inicio de la Semana Santa, que por diversas razones hoy va a comenzar en marzo y no en abril. Así es. Con respecto a esto, vamos a hablar sobre la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que ya casi comienza la Semana Santa. Y para estar preparados a nivel socio-retórico con respecto a esta temática, ¿cómo se puede analizar la muerte y la resurrección de Jesús en los escritos bíblicos desde este enfoque? ¿Qué significado nos deja? Bueno, mira, para comenzar, es bien importante siempre que se aborda un tema relacionado con la persona de Jesús, decir lo siguiente: estudiar la figura de Jesús siempre será interesante e importante, ya sea desde una perspectiva creyente o ya sea desde una perspectiva no creyente. Desde una perspectiva creyente porque le ayuda a los cristianos, ya sean católicos, evangélicos u otros, a pensar mejor su fe, a conocer de dónde vienen sus creencias. Y desde una perspectiva no creyente, para aquellas personas que no son cristianas o se definen como no religiosas, ¿verdad? Aunque eso es un poco cuestionable hoy en día, por el hecho de que Jesús, el Maestro, es una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad, sobre todo dentro de la cultura occidental y sus periferias.
dentro de la cultura occidental y sus periferias a la cual nosotros pertenecemos, el mensaje de Jesús ha sido uno de los que más nos ha influenciado, juntamente con la Biblia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a nivel cultural, siempre será también importante debido a la influencia que ha ejercido en nuestro entorno, ¿verdad? Y además comentarte de que aparte de estudiar algunos de los aspectos que vamos a ver desde una mirada socioliteraria o socioretórica, vamos a seguir, digamos, un método, y es el de ir tratando en torno al tema de la muerte y de la resurrección. Vamos a tratar de ir respondiendo a las preguntas más frecuentes que a veces la gente o los estudiantes se hacen en torno a estos temas, ¿verdad? En torno a estas temáticas, que son temas que generan bastantes inquietudes, ¿no? Sobre todo en esta sociedad del siglo XXI, en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, ¿verdad? Claro. Y por supuesto lo vamos a hacer, digamos, así de manera panorámica, ¿verdad? Ya que un tema como este se presta para pasar más de un año estudiando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son pinceladas, ¿verdad? Pinceladas en torno al tema de la muerte y de la resurrección de Jesús. Perfecto. Comencemos con la muerte, que es la primera palabra que aparece en esta temática, licenciado. Me imagino que para hablar de la muerte de Jesús también se debe de hablar al menos de un poco de su vida. Claro. Y fíjate, Rodrigo, de que en temas como estos siempre será importante comenzar hablando de la diferencia entre la jesulogía y la cristología. Claro. Aquellos que han estudiado teología un poco en materias como cristología lo han visto. La diferencia entre la jesulogía y la cristología. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambas? Permítame adivinar. Jesulogía, vida; cristología, muerte y redención. Ah, excelente, Rodrigo. No, es que como yo te lo he dicho a veces, vos traes para teólogo también, aparte de trabajador social. Explíquenos la diferencia, licenciado. Sí, la jesulogía, técnicamente hablando, se enfoca en el estudio de la persona histórica de Jesús. Jesús el judío, Claro. la persona de carne y hueso, que vivió en la Palestina del siglo I, que perteneció a una familia, que probablemente tuvo pasiones y relaciones, que vivió y murió un día. Eso es lo que estudia la jesulogía. En cambio, la cristología es el estudio de la forma como la persona de Jesús fue reinterpretada luego de su muerte por las comunidades cristianas, por sus seguidores. O sea, porque después de que Jesús muere, las comunidades empiezan a reflexionar teológicamente en torno a su persona. Claro. Y elaboran toda una serie de interpretaciones para, digamos, adecuar su persona y mensaje al ambiente palestino, al mundo greco-romano, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa forma es como empiezan a surgir diferentes imágenes de Jesús, como un ser con características divinas, como un ser cuya muerte, digamos, redime a la humanidad entera, etcétera. Entonces, esa diferencia es clave hacerla, ¿no? La diferencia entre la jesulogía y la cristología. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el tema de la muerte esto nos va a ayudar un montón. La muerte de Jesús, Rodrigo, por lo general, dentro de la cultura y dentro de las iglesias, se ha entendido y se ha estudiado más desde una perspectiva cristológica. O sea, por eso cuando la gente, sobre todo en este ambiente de Semana Santa, ¿no?, habla de la muerte de Jesús, desde una perspectiva cristológica, lo ven más como aquel que murió por los pecados de la humanidad. Claro. Pero esa es cristología. Claro, la interpretación de redención hacia la figura de Jesucristo. Exacto. Pero si le preguntamos a la jesulogía
Si le preguntamos a la investigación del Jesús histórico, ¿por qué razón muere? ¿Cuáles fueron las causas de su muerte? Ahí vamos a descubrir muchas cosas que a veces a nivel popular no se tienen presentes. Claro, ¿no? Las razones políticas, razones de la sociedad en ese momento. Es que tú muy bien lo acabas de decir, Rodrigo. O sea, el Jesús histórico, Jesús el judío, no muere para salvar a la humanidad. No muere por los pecados del mundo. Eso es una interpretación teológica que se hará después. El Jesús histórico, ese Jesús, el judío que vivió en la parte norte de Palestina y que según la narración fue, digamos, muerto, crucificado en Jerusalén, muere por causas políticas y teológicas, porque lo consideraban una amenaza. Por eso no es una casualidad que la narrativa de los evangelios dice: es mejor que muera un solo hombre por causa del pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Por qué? Porque a él y a su movimiento lo veían como una amenaza, como un revoltoso. Entonces el Sanedrín, los poderes religiosos y políticos de Jerusalén dijeron: no nos conviene que este siga vivo. Claro. Es un mal ejemplo, mejor eliminémoslo. Porque eso movimientos como el de Jesús nos puede afectar en nuestras relaciones con Roma. Y debido a eso es que deciden su ejecución en la cruz. Y eso debemos de tenerlo presente. Jesús muere crucificado. Y en esa época no cualquier persona moría crucificada. La crucifixión únicamente se le aplicaba a ciertos tipos de personas. Número uno, a gente que había robado. Pero Jesús no era ladrón. Y número dos, a gente sediciosa, que era considerada como una amenaza política. En este caso, Jesús encaja en el segundo perfil. Claro. Le aplican la crucifixión porque lo consideraron un mal ejemplo a él y a su movimiento. Lo consideraron una amenaza política al estatus de las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén. Y por eso deciden crucificarlo. Y por eso, si tú te fijas, bueno, tú has leído la Biblia, has visto también las películas en Semana Santa. ¿Cómo decía el letrero que le ponen en la parte de arriba a Jesús en la cruz? I-N-R-I. INRI. Bueno, INRI. ¿Y qué significa INRI? Bueno, según lo que popularmente se dice, es el rey de los judíos, pero no sé si eso es correcto. Exacto, Rodrigo. INRI en latín significa eso: Jesus Nazarenus Rex Jedanos. Claro. Jesús Nazareno, el lugar de su origen, Claro. rey de los judíos. Me imagino que fue una acción satírica por parte de algunas personas que estaban en ese momento de la crucifixión de Jesús. Lleva implícito el elemento satírico, pero también aquí debemos de comprender lo siguiente: a los crucificados les ponían arriba en un letrero la causa de su muerte. Claro. Entonces a Jesús le ponen eso, INRI, o sea, como queriendo decir: a este lo estamos ejecutando, a este lo estamos crucificando porque pretende ser el rey de los judíos. Una figura política. Claro. Entonces, esas son las causas históricas de por qué a Jesús de Nazaret, a Yeshua, se le ejecuta en una cruz. Como un paréntesis, licenciado, ¿hay otro personaje bíblico, bueno, o no bíblico, que a causa de su incidencia política fue crucificado también? Hubieron varios en esa época. Bueno, la literatura apócrifa del cristianismo primitivo, y esta es más una leyenda, ¿verdad? Pero es importante dentro de la tradición. Cuenta de que también Pedro murió crucificado. Uh-huh. Pero dice la leyenda de que Pedro dijo que no era digno de morir de la misma manera que el maestro. Claro. Por lo tanto, pidió que lo crucificaran, pero al revés, ¿verdad? Con la cabeza para abajo.
¿Existe algún tipo de simbología de la cruz al revés con respecto a ese personaje en la actualidad o no, no pasó a más esa simbología? Bueno, habría que investigarse, ¿verdad? Sería Habría que interesante. investigarse, ¿verdad? Con respecto y siguiendo con la temática de la muerte, ¿cuál es esa enseñanza socioretórica, ese significado socioretórico solo de la muerte? ¿Existe solo de la muerte una enseñanza? Vaya, mira, aquí acabamos de ver las causas históricas de la muerte de Jesús. Jesulogía, Sí. el Jesús histórico. Ahora metámonos a la cristología. Cristología, perfecto. ¿Por qué las cristologías del Nuevo Testamento y las cristologías de la tradición teológica cristiana lo presentan después como muriendo por los pecados de la humanidad? Sí. Porque comenzando desde el Nuevo Testamento, Rodrigo, la cristología reinterpreta de manera metafórica la muerte de Jesús y se lo presenta como un cordero pascual, se lo presenta como un sacrificio Claro. que quita los pecados del mundo. Como el sacrificio de este señor famoso que daba pues cordero a Dios, ¿verdad? En los tiempos de Abraham, si no me equivoco. Ajá. Bueno, el relato del sacrificio de Isaac, Sí, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, ese es un relato tipológico de la muerte de Cristo. entendido. Hay una tipología ahí Claro. que va a contribuir a esta interpretación metafórica de la muerte de Cristo. Dios sacrificó a su propio hijo por los pecados del mundo. Por los pecados del mundo. Ahora, en el contexto de mediados y finales del siglo I, eso va a tener un significado, Rodrigo. Sobre todo en el ámbito, digamos, más judío. Recordemos de que en el año 70 los judíos pierden su templo. Ujú. O sea, el ejército romano, el general Tito, destruye el templo de Jerusalén. Entonces, en el año 70 que eso ocurre, eso provocó una gran crisis social, religiosa y política. Es decir, los judíos se quedan sin el centro de su vida religiosa, donde, digamos, se ofrecían los sacrificios, donde, digamos, la casta sacerdotal administraba todo lo que tenía que ver con lo ritual, lo ceremonial. Pero cuando el templo es destruido en el año 70, todo eso se pierde. Es decir, la religión y la fe judía pierde el corazón, pierde el centro de su religiosidad. Y eso, nosotros lo vemos como un dato histórico más. Pero en aquel contexto eso representó una enorme crisis, ¿no? Eso representó una enorme crisis. Sería como que si hoy en día se mandaran a cerrar y a quemar a todas las iglesias que hay en el país. Claro. Y los creyentes dijeran, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, por el lado del judaísmo rabínico, la respuesta que se dio fue precisamente la de este judaísmo que se empezó a organizar en torno a la sinagoga. La sinagoga reemplazó al templo y la figura del rabino reemplazó al sacerdote. Y el estudio de la Torá vino a ser como el sustituto de toda la religión sacrificial. Es decir, el judaísmo pasó de ser una religión más ceremonialista a una religión más de libro, después del año 70. Ahora, en el caso de las comunidades cristianas, su respuesta fue un poco diferente. La respuesta que las comunidades cristianas dieron fue el hecho de que ellas no necesitaban ya de un templo, porque tenían a la figura y el mensaje de Jesús. Y es por eso de que en la literatura y teología de las primeras comunidades cristianas, de manera metafórica, de manera tipológica, se empieza a presentar a Jesús y a su muerte como sacrificial, como un sacrificio único y definitivo, hecho de una vez y para siempre. Entonces, con eso los primeros cristianos
a nivel retórico, lo que querían transmitir es de que ellos ya no necesitaban ni del templo, ni de la casa sacerdotal, ni del sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la persona y la figura de Jesús. Entonces le dan ese sentido metafórico a la muerte de Cristo como una respuesta a eso que había ocurrido en torno al templo, ¿verdad? Porque no debemos de perder de vista que en este contexto que estamos describiendo, las comunidades cristianas, muchas de ellas eran todavía, digamos, afines a la religión y cultura judía. Todavía no había una independencia, ¿verdad? La independencia entre cristianismo y judaísmo se va a dar más adelante, ya a finales del siglo II, ¿verdad? Entonces, de esta manera, Rodrigo, debido a esta coyuntura, debido a este suceso, es que, digamos, surge esa interpretación tipológica y metafórica de la muerte de Jesús. Y a eso también se le va a sumar algunas concepciones que habían dentro del mundo grecorromano. O sea, esto que hemos explicado hasta aquí, más en el ámbito judío. Pero en el ámbito del mundo grecorromano, se tenía la creencia en divinidades que eran, en la literatura, eran presentadas como muriendo, pero luego de su muerte se les presentaba venciendo a la muerte y siendo exaltadas. O sea, por eso es bien importante que en el estudio bíblico conozcamos de la literatura y mitología del mundo antiguo. Porque en el mundo grecorromano estaban estas divinidades, sobre todo dentro de los cultos mistéricos. Estamos hablando de las famosas figuras y las deidades grecorromanas. Y de los cultos mistéricos. Como por ejemplo Zeus y todas estas deidades, o estamos hablando de otro grupo. Bueno, uno de los más representativos de esto que te estoy comentando es Dionisio. Son los otros dioses. Claro. Dionisio, ¿verdad? Están más relacionados eso, de hecho, con Roma, ¿verdad? En sí, a nivel cultural se habla del mundo greco-romano, donde este tipo de cultos, los cultos mistéricos, tenían una gran influencia, ¿verdad? Sí, Dionisio el del vino, ¿verdad? El dios del vino. Entonces, en este entorno cultural, era bien común la creencia de divinidades que, como te lo mencionaba, eran presentadas en la literatura sufriendo, muriendo, pero luego vencían a la muerte, regresaban de la muerte y eran presentados ya de manera exaltada y victoriosa, ¿no? Y además, dentro de estos cultos mistéricos del mundo grecorromano, se creía que estas divinidades, con su muerte, redimían a sus seguidores. Claro, en el mundo grecorromano, la redención de estas divinidades que habían muerto, pero luego habían sido exaltadas, era cobrada, tenía un precio. Tenía un precio. Y muchas veces solo lo podía pagar la gente pudiente. Allí es donde tuvo un gran éxito el mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo, dentro de las ciudades del mundo grecorromano, va a empezar en su cristología a enseñar la figura del Cristo que muere, que con su muerte, digamos, redime a la humanidad, pero que no les cobra nada por eso, sino que es una salvación gratuita, por gracia. Y entonces ahí es donde va, digamos, a tener un gran impacto el mensaje cristiano, al ofrecer una salvación gratuita, cuando estos otros cultos, los cultos mistéricos, la cobraban. Entonces todas estas ideas, creencias, todo este entorno cultural, Rodrigo y Radio Escuchas, son las que digamos van a influir para que poco a poco vaya surgiendo, digamos, esa interpretación más metafórica, esa interpretación ya más teológica de la muerte de Jesús, ¿verdad? Esa es la forma, ¿verdad? Claro, la diferencia que usted nos comentaba desde un inicio, la jesulogía.
y la cristología. Por eso la importancia de captar la diferencia entre ambas, ¿verdad? En este caso, las causas históricas de la muerte de Jesús y las causas, digamos, teológicas. ¿Por qué se reinterpreta su muerte? Tanto en Palestina, en el entorno de la destrucción del templo, como en el mundo grecorromano, ¿no? Donde estaban estos otros cultos que también tenían divinidades que habían muerto, pero que luego habían sido exaltadas y redimían a sus seguidores, ¿verdad? Entonces, con respecto a la muerte, licenciado, la respuesta o la significancia, digamos, con más peso, tanto a nivel de la sociedad actual como a nivel teológico, a nivel de los creyentes también, es la visión cristológica, ¿verdad? Es la que más peso tiene. Es la que más peso tiene y además, digamos que a nivel de cristología es como la parte, o digamos el lado entre cristología y jesulogía, que da o que es más tendente a dar este tipo de mensajes, este tipo de aprendizajes, ¿verdad? Ya que se toma desde una parte metafórica. Y es la que, o sea, es la que más impacto ha tenido a nivel popular, la interpretación cristológica, teológica. ¿Por qué? Porque, digamos, es la que más impacto tiene a nivel existencial entre las personas. Claro. O sea, aquellas personas dentro de nuestra sociedad, desahuciadas por el sistema, olvidadas, marginadas, en crisis existencial, tú le explicas las causas históricas de la muerte de Yeshua, el judío, no les dice mayor cosa. Eso satisface, digamos, la curiosidad intelectual de aquellos que quieren aprender. Pero tú le dices de que hay alguien que, digamos, dio su vida por ellos, eso tiene, digamos, un mayor significado y un mayor impacto en la existencia de estas personas, ¿no? Claro, y en la satisfacción, ¿verdad? De saber de que existen fuerzas o de que existen consecuencias favorables con respecto a la fe de personal, ¿verdad? De esa persona. Claro, o sea, porque de esa manera ellos conocen un Dios que por amor ha hecho hasta lo imposible por ellos, ¿no? Ahora, licenciado, ya vimos el enfoque de la jesulogía sobre la muerte. Ya vimos el enfoque sobre la muerte desde la cristología. Ahora, solo sobre la muerte de Jesús puede hacerse un enfoque socio-retórico, o tiene que existir para hacer este análisis socio-retórico la muerte junto a la resurrección. No, o sea, cuando hablamos del estudio socio-retórico, eso lo podemos aplicar al análisis de un relato, de una pericopa, lo podemos aplicar al análisis solo del tema de la muerte, pero también lo podemos aplicar al análisis de ambos temas en conjunto, ¿verdad? Sí. De ambos temas en conjunto. De hecho, para ir concluyendo, digamos, esta primera parte más relacionado con el tema de la muerte de Jesús, me gustaría responder a algunas preguntas que son bastante frecuentes entre los estudiantes, entre las personas. Y es, ¿por qué en el relato de Lucas, en el momento de la crucifixión, por qué Jesús le dice al bandido que estaba junto a él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Porque esa es un decir, una frase de Jesús que ha generado muchas inquietudes, ¿verdad? ¿Por qué le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? O sea, y esa frase, ese dicho de Jesús ha generado mucha discusión y muchas explicaciones. Hay gente que, por ejemplo, cree de que de manera así, literal, ese mismo día, digamos, ellos ya estaban en el más allá, ¿no? Claro. Hay otros que han dicho de que
Jesús se refería, por ejemplo, a la llegada del reino de Dios inmediatamente luego de su muerte, ¿verdad? Pero que en el plano de la realidad no sucedió así. Pero aquí, ante textos y preguntas como estas, es bien importante siempre conocer e investigar las tradiciones culturales del judaísmo de la época. Y en aquel contexto, Rodrigo y Radio Escuchas, la cultura judía hablaba de tres paraísos. Hablaba de tres paraísos. O sea, la cultura y cosmovisión judía hablaba de tres paraísos. Número uno, estaba el paraíso original, que según la literatura y los mitos propios del judaísmo del segundo templo, el paraíso original es donde habían estado, digamos, los primeros seres humanos. Pero también hablaban de un paraíso intermedio y de un paraíso escatológico. Repito, el paraíso original, del que hablaban los mitos, el paraíso intermedio, al que iban luego de la muerte, y el paraíso escatológico, es decir, el que vendría en un tiempo futuro sobre la tierra, cuando ésta se convertiría ya de manera definitiva en el reino de Dios. Entonces, partiendo de estas tradiciones judías, cuando el Jesús de Lucas le dice al bandido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, se refería al paraíso intermedio, al cual, según la tradición judía, todos los que morían iban luego inmediatamente después de la muerte. Inmediatamente después de la muerte, ¿no? Entonces, esto como una explicación a una de las preguntas más frecuentes que la gente se hace a la hora de examinar los relatos de la crucifixión, ¿verdad? De por qué le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Otra de las preguntas más frecuentes, Rodrigo, que la gente se hace es, ¿por qué en el día de la crucifixión de Jesús, según la narrativa de algunos evangelios, suceden algunos signos cósmicos? Por ejemplo, se rasga el templo en dos. Claro. Se oscurece, caen tinieblas, e incluso, según la narrativa de Mateo, ahí por el capítulo 27, Mateo dice de que el día que Jesús fue crucificado, de las tumbas salieron los cuerpos de personas de fe, de personas piadosas del pasado. Entonces la pregunta que muchos se hacen, ¿y eso ocurrió realmente? ¿Y eso fue literal? El hecho de que haya habido oscuridad, de que haya habido tinieblas, de que según la narrativa de Mateo las tumbas se hayan abierto y hayan salido los muertos. La gente muchas veces que lee la Biblia de manera literalista y devocional lo interpreta literal, al pie de la letra. Claro, porque hay una confianza bastante grande que se llama fe y que pues no hay, digamos, problema con la fe. Teniendo fe no hay problema de interpretar o de tener ese, digamos, de creer, claro, en lo que ha pasado en ese momento. Pero desde una perspectiva más literaria, desde una perspectiva exegética, y aquí es donde nos ayuda la retórica, el conocer de la retórica del mundo grecorromano, todos esos acontecimientos no son literales, sino que son literarios. Y a eso, Rodrigo, se le conoce como retórica epidíctica o retórica encomiástica. ¿Y qué es lo que buscaba la retórica epidíctica o encomiástica al narrar este tipo de cosas el día que Jesús muere? Lo que buscaba era transmitir aquella idea de que fue tan grande este personaje que incluso el día de su muerte ocurrieron cosas paranormales. Claro. Y cosas impactantes, pues, porque me estaba acordando de alguna que otra método para escribir canciones, que las canciones también son literatura. Y claro, cuando se habla de un hecho trágico,
se recurre a este tipo de metáforas, ¿verdad? El cielo se oscurece, la lluvia cae, y claro, se empiezan a describir ambientes y a describir situaciones fantásticas. Fantásticas. Que es parte del lenguaje retórico, ¿no? Para generar un impacto. Claro. De hecho, esto en el mundo antiguo no solo se hizo con Jesús, se hizo, por ejemplo, con la biografía de algunos césares, de algunos filósofos, que según la literatura del mundo antiguo, el día en que ciertos reyes, el día que ciertos maestros habían muerto, el cielo se había oscurecido y había pasado un cometa, justo en el momento de su muerte. Claro. O sea, ¿cuál era el significado de eso? Lo que estamos mencionando, generar ese impacto, ¿no? Me imagino que este tipo de literatura tiene como herencia a la literatura épica de la cultura griega, ¿verdad? Homero y toda su literatura épica, en donde pues describe este tipo de situaciones impactantes, ¿verdad? La literatura épica y la influencia más inmediata es lo que se conoce como el género bios, muy popular en el mundo grecorromano. El que utilizó, por ejemplo, Suetonio a la hora de escribir de la famosa vida de los 12 Césares, ¿verdad? Ojo, este género y este tipo de recursos no se utilizaban para hablar de cualquier persona. Claro. Solo de gente que, digamos, había sobresalido y había tenido impacto en su entorno social. Entendido. Perfecto. A nivel de la temática, claro, la muerte y la resurrección de Jesucristo, bueno, de Jesús, desde un enfoque socio-retórico. Hemos hablado de la muerte, licenciado, de las distintas acepciones y de las distintas formas en las que podemos analizar la muerte de Jesucristo. Bueno, y como una especie de puente entre la muerte y la resurrección, Rodrigo, está también el tema que es muy popular en Semana Santa, del descenso de Jesús a los infiernos. Me imagino que ya has escuchado hablar de él, ¿verdad? Claro, creo que hay una oración católica cristiana que se llama el credo, donde en el credo se cuenta, ¿verdad? Se narra la historia de Jesús, su muerte y su resurrección y su asunción al cielo, ¿verdad? Así es, como tú muy bien lo has dicho, es en el credo apostólico donde se dice de que descendió a los infiernos. Sí. Ese es un lenguaje, un léxico más propio del credo. Pero antes del credo hay un pasaje del Nuevo Testamento que es lo que le da pie a esa creencia, a ese credo, Rodrigo. Y es el de 1 de Pedro 3, 18 al 22. El cual dice de que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados entre su muerte y su resurrección. Eso es lo que dice la cita esa, de 1 de Pedro 3, del 18 al 22, que fue, descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. De la época, y menciona ahí la figura de Noé y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ese pasaje ha generado también bastante polémica y bastantes interrogantes. La gente se pregunta, ¿y quiénes eran esos espíritus encarcelados a los que 1 de Pedro menciona? Ahí déjame decirte, así de manera sintética, Rodrigo, que la identidad de esos espíritus encarcelados en la historia de la interpretación ha recibido diferentes explicaciones. Número 1, está la explicación hecha por los padres de la iglesia, es decir, en la patrística. Los padres de la iglesia enseñaron de que esos espíritus encarcelados que menciona 1 de Pedro eran las almas de los que habían muerto antes de Cristo y que estaban en el Hades. Esa fue como la primera explicación que se hizo en la patrística.
por algunos padres de la iglesia. Luego, ya en el contexto de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, los reformadores, gente como Lutero, Calvino, dirán de que cuando Primera de Pedro habla de los espíritus encarcelados, se refiere a los antediluvianos, a quienes, según ellos, Cristo les predicó de manera espiritual por medio de Noé. Una interpretación más alegórica la que los reformadores hicieron, ¿verdad? Pero haciendo a un lado ya las explicaciones teológicas o especulativas y tratando de hacer una explicación ya más exegética, comentarte lo siguiente. Cuando Primera de Pedro 3:19 habla de espíritus encarcelados, en el griego se utiliza el término phulake para hablar de los que están encarcelados o en prisión, y para hablar de espíritus se utiliza el término neumasin. Phulake neumasin, dice el texto griego. Y como te lo mencionaba, desde una perspectiva exegética, desde los estudios bíblicos, se plantea que aquí en este contexto el término espíritu no se refiere a seres humanos en sí, no se refiere a almas humanas, sino que se refiere a los ángeles que según los mitos sumerios, que según la narrativa del Génesis y que según la literatura intertestamentaria judía, en la época previa al diluvio, habían tenido relaciones con las hijas de los hombres, con mujeres humanas, y que producto de esas relaciones habían nacido los famosos Nephilim, es decir, seres humanos con un tamaño desproporcionado, ¿verdad? Entonces, en el contexto literario en que Primera de Pedro habla de los phulake neumasin, de los espíritus encarcelados, exegéticamente hablando, se está refiriendo a estos seres, a estos ángeles, que según los mitos judíos habían tenido relaciones con mujeres, ¿verdad? Con la Ben Adán, y que producto de esas relaciones habían nacido los Nephilim, o gigantes con 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, ¿verdad? Y esto no es una mera explicación antojadiza. Hay, digamos, hay un fuerte respaldo para esta explicación. Por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 3 de Primera de Pedro, a estos espíritus encarcelados se les describe como rebeldes, es decir, como causantes de una rebelión. Y debido a ello, en el versículo 22 se habla de ángeles, o sea, se introduce ahí el término, ¿no? Se habla de ángeles, autoridades y potestades, que fueron, según la imaginería teológica del autor Petrino, sometidas al Mesías, que ya había sido en este momento revivificado y exaltado, ¿verdad? De manera similar a las divinidades mistéricas del mundo grecorromano, que como lo explicábamos antes, ¿verdad? La teología mistérica los presentaba en ciertos casos sufriendo, muriendo, reviviendo y exhibiendo su poder glorificado a las otras potestades cósmicas. En este caso, el Mesías ya glorificado lo hace ante estos espíritus encarcelados, ¿verdad? Que habían hecho, según los mitos antiguos, que se habían metido con las hijas de los hombres, ¿verdad? Entonces, de esta manera, este pasaje, desde una retórica siempre encomiástica, ¿verdad? Exhibe y presenta a Jesús como victorioso ante los espíritus o ángeles, ante esas autoridades y poderes celestiales que menciona ahí la carta, ¿verdad? Y déjame decirte que esto que hace Primera de Pedro, Rodrigo, también lo hace, digamos, la literatura judía contemporánea, al escritor de Primera de Pedro. Tú ya has oído hablar del libro de Enoch. Claro. En el libro de Enoch, en el Enoch eslavo, también se presenta a la figura de Enoch realizando lo mismo.
En Segunda de Enoc, el personaje enóquico es presentado yendo a proclamar a los espíritus angélicos, es decir, de la misma manera que como Primera de Pedro presenta a Jesús. Es como el texto paralelo, ¿verdad? Es decir, hay distintos textos, como estábamos hablando, por ejemplo, con anterioridad, del texto de Isaac, del sacrificio, y relacionándolo con la muerte de Jesús. Hay bastantes textos que también se refieren, ¿verdad?, a estas interpretaciones, a estos análisis después de la muerte de Jesús. Sí, lo que se conocen como textos paralelos, claro. Intertextualidad. O sea, las divinidades que mueren, pero luego son exaltadas. Ya hay un primer ejemplo de eso en el mundo grecorromano, en los cultos mistéricos. Luego lo encontramos en la literatura del Nuevo Testamento, en Primera de Pedro. El Mesías ya glorificado va y es exhibido ya de manera triunfante ante estos espíritus encarcelados, que según la tradición petrina eran los ángeles que en el pasado se habían metido con mujeres humanas. Claro. Lo mismo que hace el libro de Enoc, solo que en Enoc el protagonista no es Jesús, sino que es Enoc o Metatrón. Claro. Entonces hay varias interpretaciones, varias propuestas, podríamos decir, de quiénes eran esas almas encarceladas. ¿A quién fue a traer Jesús después de su muerte, cuando bajó a los infiernos o al Hades? Y aquí, Rodrigo, lo importante es comprender el significado socioretórico. O sea, lo importante no es la literalidad. Claro. Porque estas no son crónicas históricas de cosas que ocurrieron así de manera literal, no. Todo esto es literatura. Que en el caso cristiano, en el caso de Primera de Pedro, lo que busca es presentar como exaltado y glorificado a la figura de Jesús, quien había muerto con una muerte ignominiosa. Y por supuesto el judaísmo enóquico lo va a hacer con su figura central, que era Enoc, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, y captar el significado de fondo. Lo que se busca es presentar como glorificado y exaltado a Jesús, haciendo uso de todos estos mitemas, ¿verdad? Murió, bajó a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. La resurrección de Jesús, licenciado. Mira, el tema de la resurrección es un tema un tanto complejo, que no lo vamos a entender si nos acercamos a él, al tema desde una perspectiva literalista o desde una perspectiva historicista. O sea, para entender el significado detrás de la resurrección de Jesús, es bien importante que nos metamos en la mentalidad cultural de quienes escribieron todo esto y presentaron a Jesús de esa manera, y que conozcamos las formas de escribir. Ahí es donde entra ya la cuestión retórica, ¿verdad? De entrada, yo acá comento, Rodrigo, de que el término resurrección que nosotros utilizamos en castellano viene del latín. En latín, el término que se utiliza es resurrectio y resurgere, es decir, levantarse, restablecerse. Y en el griego del Nuevo Testamento, el término más común que se utilizó fue anastasis. Anastasis, que también significa levantamiento. Tiene que ver con el hecho de levantarse, de ponerse arriba, de pie, ¿verdad? Y además, yo acá es bien importante mencionar de que la creencia en la resurrección no es exclusiva de la fe cristiana, Rodrigo, ni de la cultura judía o bíblica. La creencia en la resurrección ya circulaba
en otras culturas de la antigüedad. Por ejemplo, en la egipcia. En Egipto, según la egiptología, se hablaba de la resurrección de Osiris tras su asesinato. Claro. Bueno, en la cultura persa, que también va a tener una gran influencia en la Biblia hebrea y en la teología judía, en la cultura persa, se decía de que su dios, uno de sus dioses principales, Ahura Mazda, Sí. el dios benigno, ¿verdad? Claro. Ahura Mazda decía que quien escogía el bien y ayudaba a Mazda a completar su creación tendría un regalo. ¿Y cuál era ese regalo que Ahura Mazda le ofrecía a aquellos que practicaban el bien y le ayudaban a completar su creación? Era la Frashokoreti en persa. La Frashokoreti. ¿Y qué era la Frashokoreti? La resurrección a una nueva vida. Una duda, licenciado. ¿Zaratustra recibió ese regalo de la resurrección, según la cultura persa? Fíjate que en el caso del zoroastrismo, este se divide en dos. El zoroastrismo más relacionado con Zaratustra, y en una segunda etapa el zoroastrismo reinterpretado por Zhao Xian. Claro. Entonces, en el caso de quien experimenta el regalo de la resurrección es Zhao Xian, porque según la literatura persa, según la literatura del zoroastrismo, Zhao Xian, después de haber enseñado, fue muerto, fue asesinado por sus enemigos, pero Mazda lo resucitó. Claro. ¿Ya? Pero Mazda lo resucitó, ¿verdad? Es decir, le dio la Frashokereti, ¿verdad? Entonces, todo esto, Rodrigo y Radio Escuchas, nos ayuda a comprender de que temas como estos, creencias como estas, no son exclusivas de una religión y de una cultura. Ya en el mundo antiguo, estas otras culturas ya hablaban del tema, con su lenguaje, desde su teología, en su literatura. Y, por supuesto, luego la cultura bíblica va a adoptar este lenguaje, estas creencias, y las va a adaptar a su fe, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que también dentro de la cultura y teología griega se hablaba de la resurrección. Tenemos el caso de Asclepio. No sé si tú ya has escuchado hablar de Asclepio. Asclepio, dentro de la mitología y teología griega, era el dios sanador. Estaba el famoso culto a Asclepio. Y según la mitología griega, Asclepio también resucitaba gente que había muerto. Pero eso le molestó al dios Hades. Dijo, me vas a dejar sin clientes, le dijo. Entonces Hades le pidió a Zeus que castigara a Asclepio. Entonces la mitología dice de que Zeus mandó un rayo sobre Asclepio por andar resucitando, porque iba a alterar el orden natural. pero ves cómo estas ideas se manejaban ya. Claro, y me imagino que se manejaban porque tenían un significado. Bueno, tienen un significado muy pesado, y es que el significado de la resurrección no simplemente puede interpretarse como un significado explícitamente, como la resurrección de un personaje importante, en este caso la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús resucita de entre los muertos y sube a los cielos, sino que también se puede reinterpretar o hacer una interpretación de la resucitación como del levantamiento. Usted hablaba, ¿verdad?, de que había muchos conceptos que significaban eso, ¿verdad? Significaban levantarse, estar arriba, ¿verdad? Como por ejemplo Anastasi, que me parece bastante interesante, que Anastasio Aquino también se levantó, ¿verdad? Entonces no solo se puede quizás reinterpretar desde una manera de resurrección como normalmente lo podemos pensar, sino que también como un análisis
motivacional de cierta manera, como un análisis de resucitar de entre la crisis, de entre la muerte metafórica, resucitar y levantarse después de muerto, metafóricamente. Claro, y es que mira, al ver todos estos paralelos, ¿no? Al ver que este tipo de creencias estaban presentes en las diferentes culturas, lo importante no es quién le copió a quién, que es el pecado que a veces cometen algunos que estudian de manera historicista estos temas. No, lo importante no es eso, no, que desde una perspectiva retórica, semiótica, lo importante es el significado. El significado. El significado, el simbolismo. Porque mira, Rodrigo, detrás de estas imágenes míticas, narrativas, está la aspiración del ser humano a trascender a la muerte. O sea, el ser humano siempre ha aspirado a que haya algo después de la muerte. Entonces, de una o de otra forma, esa aspiración propia del ser humano le ha dado forma, digamos, a todas estas narrativas, a toda esta imaginería simbólica, ¿no? Expresada a través de los mitos y de la literatura. Por eso te decía, lo importante aquí no es quién le copia a quién, no es quién lo toma de tal o cual cultura. No, desde una perspectiva retórica y semiótica, lo importante es el significado. Es el significado. Metámonos a la cultura bíblica, el judaísmo del segundo templo. ¿Sabías tú de que dentro del judaísmo, dentro del antiguo Israel, no siempre se habló de resurrección? No siempre se habló de resurrección como a veces la gente piensa, o como a veces a nivel popular los predicadores lo dicen. En el tema del más allá, en el antiguo Israel, la creencia que había era la del Sheol. Para los antiguos israelitas y para muchos judíos de la época del Segundo Templo, el Sheol era un lugar que estaba en el centro de la tierra, al cual se dirigían después de la muerte todas las personas, independientemente si habían practicado el bien o el mal, la justicia y la injusticia. Iban al Sheol, pero no se hablaba de resurrección. Y habían ciertos sectores, ciertas escuelas dentro del antiguo Israel y dentro del judaísmo del Segundo Templo que tenían, digamos, una noción más materialista. Por ejemplo, si tú lees el Coelec, el libro de Eclesiastés, para Coelec no se sabe qué hay después de la muerte. El mismo destino que tiene un ser humano lo tiene un perro. ¿Por qué? Porque la teología y filosofía de Coelec había sido influenciada por el epicureísmo. Y los epicúreos, a nivel tanatológico, eran materialistas. Para ellos el sepulcro era el fin de todo. Más sin embargo, la tradición mayoritaria dentro del antiguo Israel enseñaba de que después de la muerte el espíritu, por decirlo así, el refaín del ser humano se dirigía al Sheol, que estaba en el centro de la tierra, un lugar al que iban todos, ya sea buenos o malos. Pero esa creencia evolucionó, y allá por el siglo II antes de Cristo experimentó una mutación, ya que algunos sabios judíos empezaron a decir: ¿cómo es posible de que al mismo lugar vayan todos, tanto los que practicaron el bien como el mal en esta vida? Y a partir de esa reflexión, la teología y la literatura judía dividió al Sheol en dos partes: un lugar de castigo para aquellos que habían practicado el mal y la injusticia, y un lugar casi paradisíaco, el seno de Abraham, para aquellos que habían vivido de acuerdo a la Torá. Por eso la famosa parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, ¿verdad?, que tiene como trasfondo ese marco cultural. Y el tema de la resurrección, Rodrigo, yo te decía, el antiguo Israel
Y el judaísmo antiguo no siempre habló de resurrección. Según los especialistas, según la investigación, en el judaísmo se empieza a hablar de resurrección a partir del siglo II a.C. Es decir, ya en una época bastante tardía. O sea, uno de los primeros que lo hace es el libro de Daniel, compuesto en esa época. Y según la investigación, incluso en la época de Jesús, no todas las escuelas y grupos judíos creían en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Los esenios, algunos de los cuales vivían en las cuevas del Mar Muerto, está en discusión si creían o no en la resurrección. Está en debate el tema. Quienes popularizaron el tema y creencia de la resurrección en el judaísmo fueron los fariseos y luego las comunidades cristianas. Entonces, de esa manera es como esta creencia surge, se desarrolla y poco a poco se va popularizando en el judaísmo y en el cristianismo, ¿verdad? Y es por eso de que cuando esta creencia ya es popular, se utiliza para presentar a Jesús como resucitado, ¿verdad? Entonces, y aquí surge la pregunta: ¿cómo entender entonces la resurrección de Jesús? ¿Qué significado no te? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué las primeras comunidades lo presentaron así como resucitado? Claro. Bueno, déjame decirte que esta pregunta ha tenido diferentes respuestas. Una de ellas es la que ha dado el cine. O sea, el cine nos ha dado una explicación dramática y literal del tema. Bueno, a nivel popular, la mayoría de personas, cuando oyen hablar del resucitado, lo primero que se les viene a la mente son las películas de Jesús de Semana Santa. ¿Sí o no? Claro. La cultura pop. Ajá. Pero también han estado, digamos, las explicaciones teológicas. Las explicaciones teológicas que a veces no han tomado en cuenta el significado cultural y literario detrás de la creencia. Y desde las explicaciones teológicas, por ejemplo, en la modernidad, entre los siglos XVIII y XIX, surge la explicación liberal, de la teología liberal, que tuvo un acercamiento historicista al tema del Jesús resucitado, queriendo, digamos, conciliar las contradicciones, queriendo entender de manera racionalista e historicista el tema de la resurrección, cuestionando las diferencias entre la forma como lo presenta un evangelio y la forma como lo presenta otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cometieron el error de acercarse al tema de manera historicista, ya sea para afirmar o para negar. Pero también hemos tenido la explicación existencial en el siglo XX. Y uno de los mayores referentes de la explicación hecha desde una teología más existencial es el caso de Rudolf Bultmann, el biblista alemán. Rudolf Bultmann, quien trabajó mucho el Nuevo Testamento desde la desmitologización, en el tema de la resurrección de Jesús, va a decir, al final va a decir Bultmann, lo importante no es si resucitó o no resucitó, lo histórico. Lo importante, va a decir Bultmann, desde una perspectiva existencial, es que haya resucitado en nuestros corazones. Esa fue la respuesta que, digamos, Bultmann, influenciado por el existencialismo, ¿no?, de Kierkegaard y de Sartre, va a hacer del tema de la resurrección. Y, por supuesto, la teología dogmática, ¿no?, conservadora, siempre ha entendido y enseñado de manera literal también el tema, ¿verdad? Aunque déjame decirte que en los últimos años, gracias al aporte de teólogos como el belga Adolf Hesse, el español Andrés Torres Queiruga, aún desde una perspectiva teológica se ha empezado a repensar el tema de la resurrección, de la mano y en diálogo con los estudios bíblicos, ¿verdad? Con los estudios bíblicos. Ahora,
Metiéndonos ya, Rodrigo, con esto vamos a ir, digamos, ya llegando a la última etapa de este programa. Desde la exégesis bíblica que tome en cuenta la cultura y las formas de escribir de los escritores de la antigüedad, se plantea lo siguiente, y es de que hay claves para entender el tema de por qué a Jesús se le describe como resucitado. En primer lugar, como lo hemos dicho, el tema del Jesús resucitado no debemos de entenderlo de forma literal, sino de manera literaria. Primera clave. Claro. No de manera literal, sino de manera literaria. Hay que comprender las formas de escribir de los escritores antiguos. Número 2, debemos de meternos en la mentalidad cultural de los escritores. Lo que en antropología cultural se conoce como perspectiva émic. ¿Qué es la perspectiva émic? Es cuando tú, a la hora de investigar un libro de la antigüedad, te metes en la mentalidad cultural de sus escritores. Porque ¿cuál es el error que muchos cometen hoy en día? Que leen los libros antiguos desde las categorías modernas, desde lo que han visto en el cine, desde lo que le han oído a un predicador, un cura, un pastor. No, o sea, desde una perspectiva émic significa eso, meternos en la mentalidad lingüística y cultural de los escritores del mundo antiguo, para comprender el significado detrás de los relatos, ¿no? Y tener siempre presente que lo importante no es la historicidad, sino que, como lo hemos dicho, lo importante es el significado. En estos temas lo importante no es si es histórico o no es histórico, sino el significado. Y desde esta perspectiva surgen preguntas como las siguientes, Rodrigo y Radio Escuchas. ¿Por qué a Jesús se le presenta como resucitado? ¿Y quién es el primero que lo presenta así? ¿Quién es el primero en el Nuevo Testamento que lo presenta como resucitado? Porque el primero que lo presenta así no son los evangelios. O sea, los evangelios, si bien es cierto, a nivel canónico, aparecen en primer lugar dentro del Nuevo Testamento, pero los evangelios, Rodrigo y Radio Escuchas, se escribieron a finales del siglo I. Antes que los evangelios, las primeras que se escribieron fueron las cartas de Pablo. Y el primero, por lo menos dentro del Nuevo Testamento, que lo van a presentar como resucitado, va a ser el apóstol Pablo de Tarso. Y lo hace en una de sus cartas, en 1 Corintios capítulo 15, escrita ya por los años 55-56 del siglo I. Ya antes Pablo, en la primera de sus cartas canónicas, en 1 Tesalonicenses, había hablado de la resurrección del cuerpo, de la resurrección de los creyentes, 5 años antes. Pero en esta que hemos mencionado, en 1 Corintios, es donde por primera vez presenta a Cristo como el resucitado. El resucitado, ahí en el capítulo 15, ¿verdad? Entonces Pablo es el que tiene, digamos, ese mérito y esa responsabilidad de presentarlo como el resucitado. Y luego lo harán los evangelios ya de manera narrativa, ya a través de relatos, a finales del siglo I, ¿verdad? Recordemos que los evangelios se escribieron entre los años 70 y 90, ¿verdad? Así cada uno de manera respectiva. Literalmente 70, 90. Sí, por ejemplo, el evangelio de Marcos, que es el primero, se escribe ahí por el año 70. Después de Cristo. Después de Cristo. Mateo y Lucas, que son los que siguen, se escriben a mediados de los 80. Y el evangelio de Juan, que es el último, se escribe a finales de los 90. E incluso algunos plantean de que pudo haber sido escrito entre el año 100 y 110 después de Cristo, ¿verdad? Entonces,
Poniendo como base esto, y tomando en cuenta que el mundo cultural judío ya hablaba de la creencia en la resurrección, ¿por qué los primeros cristianos presentaron a Jesús como ya resucitado y como el primero entre los resucitados? ¿Por qué? ¿Cuál era el significado retórico detrás de eso? Mira, aquí nos ayudan tres ciencias, tres saberes en particular: la psicología social, la antropología y la literatura comparada. Desde la psicología social, ante la pregunta ¿por qué las comunidades cristianas lo recordaron y lo presentaron como resucitado?, la psicología social, que estudia el comportamiento o la conducta de los grupos, nos ayuda a entender de que para los primeros cristianos, para las primeras comunidades, el movimiento, el mensaje y la persona de Jesús fue tan impactante que aún después de muerto consideraban que su presencia continuaba entre medio de ellos. O sea, para nosotros puede ser algo bien difícil comprender eso, pero para las primeras comunidades cristianas, desde su idiosincrasia, desde su manera de entender y percibir las cosas, debido al impacto que Jesús y su movimiento causó entre ellos, ellos consideraban que su presencia continuaba entre medio de ellos, que no se había ido. Y ahí fíjate que podemos establecer un paralelo con nuestra cultura, a propósito del 24 de marzo, que se celebra la muerte de Monseñor Romero. Monseñor Romero igual generó un gran impacto psicosocial en nuestro entorno, entre algunos sectores, a tal punto que después de su muerte, un periodista italiano puso en su boca la famosa frase: si me matan, resucitaré en medio del pueblo salvadoreño. Claro. Esa frase no es original de Monseñor Romero. Esa frase la puso en su boca un italiano. Pero ¿cuál es el significado detrás de esa frase? Si me matan, resucitaré en medio del pueblo salvadoreño. Claro. Es el impacto que digamos, su mensaje y su vida tuvo en algunos sectores de nuestra sociedad, que aún después de muerto no lo consideraban muerto, sino que lo consideraban como una figura viviente entre medio del pueblo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a entender el caso de la relación o experiencia de las primeras comunidades cristianas con Jesús. Fue tan grande su impacto que para ellos no estaba muerto. Ellos estas comunidades consideraban que su presencia continuaba entre medio de ellas, ¿verdad? Entre medio de ellas. Ahora, desde una perspectiva antropológica, la antropología nos ayuda a conocer el hecho de que en aquel entorno sociocultural, estamos hablando de la Palestina del siglo I, el mundo mediterráneo del siglo I, era bien común la creencia de gente que volvía de la muerte. Era común esa idea de seres humanos que no estaban muertos, sino que estaban en algún lugar. Tú hace un momento mencionaste lo del hecho de que murió y fue exaltado y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabías tú que la teología imperial también decía eso de algunos Césares? Por ejemplo, de Augusto César. Para la religión imperial de Roma, Augusto César no estaba muerto, sino que después de su muerte había ascendido a los cielos y estaba sentado a la diestra de Júpiter, el dios principal. Entonces eran creencias bien populares en la cultura de aquel entorno. Y a nivel de literatura comparada, Rodrigo, es bien importante aquí conocer las famosas bios del mundo greco-romano, que, como te lo mencionaba yo hace un momento, se le dedicaban a personas ilustres, a personas que habían impactado la sociedad. Por ejemplo, algunos emperadores, algunos filósofos, algunos militares.
¿Y sabías tú, Rodrigo, de que las bios tenían una estructura literaria? En la primera parte se hablaba de los orígenes del personaje, dónde había nacido, quiénes habían sido sus padres, y a algunos de ellos se les presentaba siendo, digamos, engendrados por una divinidad en el cuerpo virgen de una mujer. Luego venía, digamos, la parte donde se hablaba de la vida del personaje, y si había sido un filósofo o un maestro, se hablaba acerca de lo que había enseñado. Y en la última parte de la bios se hablaba de la muerte del personaje, Rodrigo. ¿Y sabías tú de que en la parte de la muerte, en muchos casos, es donde aparecían los signos que comentábamos anteriormente, ¿no? Que el sol se oscurecía, que temblaba, que pasaba un cometa, ¿no? Como quien dice, fue tan grande que aún el día de su muerte ocurrieron cosas paranormales, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a esto. En el caso de algunos, Rodrigo, se les presentaba volviendo después de la muerte. Se les presentaba volviendo después de la muerte. Y apareciéndosele a aquellos que habían sido sus más íntimos. Su mujer, algunos familiares y algunos amigos. Entonces, la literatura nos ayuda a comprender de que estas formas de escribir ya se utilizaban en el mundo grecorromano. En la literatura de la época, ¿verdad? De la época, ¿verdad? Hemos estado hablando de las diferentes percepciones, de los diferentes enfoques y sobre todo el enfoque socio-retórico del cual el tema lleva su nombre. La muerte y la resurrección de Jesús desde un enfoque socio-retórico. Bueno, pues hemos estado hablando de la muerte, hemos estado hablando de lo que sucedió exactamente después de la muerte y toda la interpretación que esto conlleva. También hemos hablado de la resurrección, ¿verdad? Y de pues todas estas caras, digamos, de la resurrección y formas en las que podemos analizar el tema de la resurrección de Jesús y en sí del concepto de resurrección. Estamos a puertas ya de la Semana Santa. Y claro, en Semana Santa se celebra, o bueno, se conmemora la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Las enseñanzas que la interpretación popular ha pues ejercido durante todos los años son bien sabidas, ¿verdad? Las enseñanzas y todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de los creyentes en esta Semana Santa. Pero haciendo un análisis teológico, haciendo un análisis más desde el enfoque socio-retórico, ¿cuál es la enseñanza que podemos, o sea, cuál es la conclusión, cuál es la enseñanza que podemos sacar de la muerte y la resurrección de Jesús? Porque como le digo, las enseñanzas populares ya son bastante conocidas y todos los años se repiten en la Semana Santa, ¿verdad? Que murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que perdonó al ladrón que tenía al lado crucificado, ¿verdad? Y que le dijo que iba a estar. O sea, hay muchas enseñanzas en todo ese calvario. Hay muchas pero enseñanzas. Pero a veces se desconoce el trasfondo cultural y literario de fondo. Claro, eso sí. De hecho, de lo que hemos ¿Qué estado es lo que el enfoque socio-retórico nos ayuda a descubrir? Nos ayuda a descubrir, ¿verdad? Entonces, pero no sé si vas a decir algo. No, esa era mi pregunta. Estaba nada más poniendo en contexto de que son bien conocidas estas enseñanzas, pero a nivel socio-retórico y más que todo a nivel de adaptabilidad de nuestro contexto actual social, ¿cuál es esa enseñanza que la teología nos da de esta etapa, de esta escena bíblica de la muerte y la resurrección de Jesús? Y que resucitó al tercer día. Hasta aquí, en el tema de la resurrección, hemos visto como las bases culturales y literarias de fondo. Sí.
que eran creencias de las que ya se hablaba en la literatura y cultura del mundo antiguo, ¿verdad? Y pero la narrativa evangélica dice que resucitó al tercer día, después de que fue crucificado. Y solo en esa expresión, Rodrigo, al tercer día, hay un enorme significado. Porque esa frase tiene su origen en el profeta Oseas, que dice, al tercer día, dice Oseas, nos dará la vida. Y esa frase de Oseas fue releída en el mundo judío por diferentes escritores y libros. Porque decir al tercer día nos dará la vida, eso tenía un significado simbólico que tenía que ver con la restauración que Dios le da al ser humano después de una prueba. La restauración que Dios le da al ser humano después de una prueba. Y en los Targum, ya cercanos a la época cristiana, en el arameo, el texto de Oseas se relacionó ya con el tema de la resurrección. Ya en una época donde la resurrección era una creencia ya más popularizada dentro del entorno cultural judío, ¿verdad? Entonces, mira, presentar a Jesús como resucitado al tercer día es una forma de decir aquel que murió con una muerte bochornosa, porque la crucifixión era una muerte bochornosa en aquel contexto. O sea, muchas veces la gente hoy en día no alcanza a dimensionar eso, porque desconocen los criterios culturales de aquella época. Pero decir que alguien había muerto de manera así crucificado, era como decir hoy en día que un pastor o un sacerdote murió de sida. Claro. O sea, ¿qué va a decir la gente, verdad? Entonces, para reivindicar la figura de Jesús, de esa muerte bochornosa que había experimentado, las primeras comunidades en la literatura del Nuevo Testamento utilizan todas estas figuras y recursos para reivindicarlo. Y una de ellas es la expresión esta de los 3 días, ¿no? Que es una forma de decir, al final de la prueba Dios lo restaura, Dios lo levanta a aquel que había muerto de manera bochornosa. O, por ejemplo, desde la retórica encomiástica, que busca darle honor al personaje para liberarlo de la muerte vergonzosa que, digamos, había tenido, la imagen del resucitado es una forma de reivindicar al justo que había sufrido. Es una forma de reivindicar al justo que había sufrido. Pero también era una forma de decir de que era más grande que Moisés y que cualquier otro personaje de la cultura judía. ¿Qué poder y potencia tiene el movimiento, y tuvo en ese momento también el movimiento de los seguidores de Jesús? Ya en ese momento Jesucristo, porque claro, Cristo es un concepto interpretado, ¿no? Interpretado. Y qué potencia tuvo y tiene hasta el momento que fue logrado el cambio del significado de un elemento de forma radical, de un polo A a un polo B. Es decir, la figura de la cruz pasó de ser un símbolo de vergüenza a ser un símbolo de honor, a ser un símbolo de redención, a ser un símbolo sagrado. De lo profano a lo sagrado, como dice Mercedes Eliade. Claro, o sea, la potencia que se debe de tener por parte de una organización humana para realizar ese cambio de significado debe de ser muy grande. No, y aquí vemos los intelectuales de fondo. O sea, los primeros escritores de las primeras comunidades tuvieron esa capacidad intelectual para darle vuelta a la tortilla, como se dice en nuestra cultura, ¿no? Y lo lograron. Y entonces, y una y por eso es importante comprender esto de la retórica encomiástica, que buscaba, digamos, darle honor al personaje
en este caso para sacarlo de la vergüenza y presentarlo como el más grande judío que había habido, incluso más grande que Moisés. Claro. Porque Moisés, cuando tú lees la Torá, en el Deuteronomio, él muere en el anonimato, él solo, pero muere. Enoch, que es otro personaje muy folclórico, simplemente se dice de que fue arrebatado, pero no vio la muerte. Elías, que es presentado como un Ish Ha-Elohim, como un hombre de Dios, pero que otra de las grandes figuras del judaísmo bíblico, es arrebatado en una carroza, o sea, no ve la muerte. Entonces Jesús no se podía quedar atrás. Entonces no solo lo liberan de esa muerte ignominiosa, sino que también de esta manera lo presentan como el más grande de los judíos. De los judíos, o sea, vence a la muerte, ¿no? Entonces por eso se dice de que la muerte de Jesús fue el no del imperio, el no de los poderes terrenales al proyecto de Jesús. Y la imagen del resucitado, en la narrativa, haciendo uso de los recursos retóricos, es el sí de Dios al proyecto de Jesús, que había muerto crucificado. Bastante interesante. Realmente este ha sido uno de los episodios, sin duda, más explicativo, de los episodios más largos, y también bastante interesante, más que todo por el contexto con el cual se realiza, con el contexto de la Semana Santa. Son muchos los símbolos, son muchos los significados y son muchos los conceptos que la Semana Santa tiene, y de los cuales por lo general se desconoce su origen, se desconoce sus conceptos iniciales, y es bastante interesante conocerlos, y es lo que dentro de eso y muchas cosas más hemos visto en este podcast. Licenciado, conclusiones, últimas visiones, interpretaciones acerca de este tema, y acerca también relacionándolo con la Semana Santa. Quizás quiero concluir diciendo lo siguiente. Número 1, el resucitado, a la primera que se le aparece es a una mujer, no es a un hombre. Y esa mujer era María Magdalena, sí, según la narrativa evangélica. Es decir, la primera evangelista, la primera apóstol que comunica el mensaje del resucitado no es un hombre, una mujer. Es una mujer. Entonces eso nos lleva a la pregunta: ¿por qué muchas iglesias continúan excluyendo a las mujeres para del ministerio? Papel de evangelista, ya sea como sacerdotes, pastoras? ¿Por qué no hay un papa mujer a nivel oficial? Claro. Si la primera evangelista que comunica el mensaje del resucitado fue una mujer. La buena nueva. La buena nueva. Fue una mujer la primera que la compartió. En un relato de aparición. Claro. Y los relatos de aparición, así como este, donde Jesús, el resucitado, se le aparece a la Magdalena, tenían una función retórica, y era legitimar el liderazgo de la persona a la que se le aparecía. Claro, de hecho, muchas personas que han tenido esas apariciones o han tenido relatos de apariciones son santos, se han vuelto santos, se han beatificado en la tradición apostólica romana. Exacto. Y número 2, el otro punto con el que quiero concluir, Rodrigo, es el significado de fondo detrás de la imagen del resucitado. Hemos visto la función retórica que la imagen tiene, ¿no? Pero si hemos de hablar de un significado general de fondo, la teología bíblica, la teología del Nuevo Testamento, con la imagen del Jesús resucitado, lo que busca decirnos es que con Jesús ha iniciado una nueva humanidad. O sea, la imagen del resucitado, la imagen de Jesús como el primer resucitado, de manera simbólica significa eso.
con Él ha iniciado una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Como lo dijo en su momento el profesor y exégeta Juan Mateos, la humanidad nueva, ¿verdad? Y esa nueva humanidad va a depender de cada uno de nosotros el hecho de que siga siendo cada día nueva, ¿verdad? O sea, de nosotros va a depender que la vida de Dios esté siempre presente en la sociedad y entre las personas, ¿verdad? Esa vida de Dios que restaura y esa vida de Dios que vivifica a las personas y a la sociedad en general. Muchas gracias, licenciado, por la temática que nos ha compartido ahora. Sin duda, la última conclusión ha sido bastante directa con respecto a qué nos deja la muerte y la resurrección de Jesús como enseñanza socioretórica a nosotros, las personas actuales de nuestra sociedad actual. Sin duda, la Semana Santa es una oportunidad en la cual es bastante importante conocer mucho más de lo que es pues estas temáticas, y no solo conocer, sino que sacar de estos conocimientos vida, sacar de estos conocimientos enseñanzas, y sacar sobre todo de estos conocimientos eso que usted decía, el nuevo mundo, la nueva vida. Claro, si para muchas personas no nos dio tiempo el año nuevo de comenzar la nueva vida, la Semana Santa es la oportunidad perfecta para comenzar ese nuevo ciclo. Muchas gracias, licenciado Omar Flores, el coordinador de la carrera de la licenciatura en Teología aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña, maestro, máster en estudios bíblicos. Y bueno, pues sin duda uno de los personajes principales de este podcast de la Radio ULS Faro Teológico, cumpliendo hoy su 14º episodio. Les ha hablado el licenciado Omar Flores, coordinador de la licenciatura en Teología, y su servidor Rodrigo Valdés. Nos vemos para la próxima, no sin antes recordar de que aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña tenemos la carrera de la licenciatura en Teología, del cual el licenciado Omar Flores es coordinador, y les hacemos la atenta invitación a acercarse y a conocer más de esta interesante carrera, donde este tema y muchos otros más se verán. Sí, para todos y todas aquellas que quieran estudiar la carrera de teología, aprender en el área de estudios bíblicos, en el área de estudios teológicos, en el área de filosofía y ciencias sociales, en el área pastoral, les animamos para que en la matrícula de mitad de año puedan inscribirse, ¿verdad? Allá por el mes de junio-julio. Muchas gracias, y la invitación está hecha. Nos vemos en el siguiente episodio de Faro Teológico, aquí en Radio ULS.